El desierto se quedó quieto de esa manera inquietante, que hacía que los instintos de un hombre se retorcieran. Hasta el viento parecía contener el aliento. El vaquero acababa de desmontar de su caballo cuando escuchó su inspiración. Aguda, seguida de una voz baja y tensa que llevaba más miedo. ¡Qué dolor! No te quedes solo mirando, vaquero, dijo ella, con los dientes apretados. Algo me mordió entre las piernas. Él se giró rápido. Ella estaba medio arrodillada junto a un grupo de rocas. Una mano presionaba con fuerza contra la parte superior del muslo, sangre oscura se filtraba entre sus dedos. Su rostro estaba pálido bajo el polvo, pero sus ojos eran firmes. Fijos en él, como si se negara a dejar que el miedo ganara. Él escaneó el suelo al instante. Un leve cascabeleo resonó. Luego se detuvo. La serpiente ya se había ido, pero el daño estaba hecho. Se agachó a su lado, cuidadoso, alerta, con él. Pulso latiéndole con fuerza. Las marcas de los colmillos estaban muy juntas, justo en la cara interna del muslo, demasiado cerca para estar tranquilo, demasiado cerca para tener piedad. Una serpiente de cascabel, dijo en voz baja. Ella asintió una vez. Parecía fuego. Su voz bajó. Y se está extendiendo. Él había visto hombres morir por eso. Hombres fuertes, de los que se reían del peligro hasta que éste se metía en sus venas. Abrió su alforja de un tirón, las manos moviéndose por instinto. Pero se quedó corto. No había antídoto, ni whisky, apenas agua. Suficiente para una persona. El sol ya se hundía, derramando naranja sobre el horizonte. La noche traería frío, y el veneno no esperaba al amanecer. Escúchame, dijo ella, agarrándole la muñeca cuando él dudó. Si llega al corazón, estoy acabada. Él apretó la mandíbula. Sabía lo que ella le estaba pidiendo. Antes de que lo dijera. Conocimiento de la frontera, transmitido de un superviviente endurecido a otro. Arriesgado, desesperado. A veces fatal para quien intentaba ayudar. Antes de que se extienda, susurró ella, forzando las palabras. Hazlo. Por un momento, él no se movió. Los recuerdos destellaron. Otro cuerpo años atrás. Otra apuesta que salió mal. El sabor del fracaso aún le quemaba en la garganta. Pero entonces la volvió a mirar. Ella no estaba suplicando. Estaba eligiendo luchar. Rasgó una tira de su camisa y la anudó con fuerza por encima de la herida. El nudo quedó apretado. La piel alrededor de la mordedura ya estaba hinchada, oscureciéndose como un moretón que florecía demasiado rápido. El desierto observaba en silencio. Mientras él se inclinaba más cerca, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Allí afuera, la supervivencia no se preocupaba por la comodidad ni por el orgullo, solo por la acción. Apretó la tira de tela hasta que ella siseó entre dientes, luego encontró sus ojos para asegurarse de que aún estaba con él. El desierto no ofrecía segundas oportunidades, y él no iba a desperdiciar la primera. Sus manos estaban firmes ahora. Entrenadas por años de tomar decisiones difíciles con peores probabilidades. Aún así, el peso de ésta le oprimía el pecho. Esto no es limpio, dijo más para sí mismo que para ella. Y no es seguro. Tampoco lo es morir, respondió ella. Su agarre se aflojó, la fuerza ya se le escapaba, el sudor le perlaba la frente a pesar del aire fresco, y un leve temblor le recorrió la pierna. El veneno se movía. Él podía verlo en él. Color de su piel, en cómo su respiración se acortaba. Actuó rápido, haciendo lo poco que la medicina de frontera permitía. Manteniendo la herida abierta, forzando a salir todo el veneno.
que podía, escupiendo en el polvo y limpiándose la boca con la manga hasta dejarla en carne viva. El amargor se le quedó pegado. Agudo y metálico, pero lo ignoró. El tiempo se había reducido a un solo punto. Mantenerla viva. Hasta el próximo minuto, y luego el siguiente. Ella gimió una vez, luego se quedó en silencio. Eso lo asustó más que cualquier sonido. Presionó los dedos contra su cuello, contando los latidos. Demasiado rápido, pero constante. Quédate conmigo, dijo, con voz baja pero firme. No te dejes ir. Sus ojos se abrieron con un parpadeo. ¿Siempre hablas tanto?, murmuró, intentando una sonrisa que no llegó del todo. Solo cuando estoy preocupado. Las palabras lo sorprendieron. No había querido decirlas. Se apartó un poco, mareado ahora, el mundo inclinándose ligeramente. Mientras el veneno que había tragado luchaba contra sus propias fuerzas. Se enjuagó la boca con lo último del agua y vertió el resto sobre la herida, rezando porque fuera suficiente. La oscuridad se coló mientras el sol desaparecía, dejando el cielo amoratado de púrpura y azul. Encendió una pequeña hoguera. Las manos más lentas que antes, y la acercó al calor. Los coyotes aullaron a lo lejos, sus voces delgadas y burlonas. Mantuvo el rifle cerca, pero sus ojos se quedaron en el pecho de ella. Subiendo y bajando. Los minutos se estiraron, luego las horas. Su respiración se entretenía, luego se calmaba. La hinchazón dejó de avanzar. No. Era la victoria, pero era esperanza. Se dejó caer contra una roca. El agotamiento cayendo sobre él como una ola. Si llegaba el amanecer, ella podría vivir. Si no, al menos no enfrentaría la oscuridad sola. Allí afuera, las elecciones se pagaban con sangre y aliento. Y él ya había pagado su parte. Cuando las estrellas ardían nítidas sobre ellos, la fiebre se apoderó de ella. Llegó en oleadas, recorriendo su cuerpo como una tormenta que no podía esquivar. Su piel ardía bajo la palma de su mano, la respiración irregular, los ojos vidriosos y desenfocados. Él alimentó el fuego toda la noche, temiendo que si se apagaba, algo dentro de ella se fuera con él. Ella entraba y salía de la conciencia, palabras sueltas cuando bajaba la guardia. Nombres que él no reconocía, lugares mencionados con amargura. Cuando reía suavemente sin motivo, luego apartaba el rostro como avergonzada del sonido. Me estaban esperando, murmuró, mirando más allá de él. Siempre esperando. Primero mi padre, luego sus deudas, luego un hombre que pensaba que una promesa era una cadena. Él escuchó sin interrumpir. El desierto le había enseñado que las confesiones hechas en el dolor eran cosas sagradas. Ella habló de huir al amanecer, de dormir con un cuchillo bajo la mano, de aprender temprano que la bondad solía venir con un precio. No voy a ser propiedad de nadie, dijo de repente, con los ojos recobrando nitidez, sus dedos aferrándose a la manga de él con una fuerza sorprendente. Ni del miedo. Ni de nadie. No lo eres, respondió él, sereno y seguro. Nunca lo fuiste. La fiebre alcanzó su punto máximo justo antes del amanecer. Su cuerpo temblaba, la respiración entrecortada, y por un largo y terrible momento él pensó que la había perdido. Apoyó la frente contra la de ella, susurrando palabras que no usaba desde hacía años, mitad oraciones, mitad promesas destinadas solo a la oscuridad. Luego, lentamente, el temblor cedió. Cuando el sol finalmente se asomó por el horizonte, pálido y cauteloso, su respiración se había estabilizado. La hinchazón había retrocedido hasta convertirse en un moretón furioso, ya no trepaba hacia arriba.
Volvió a tomarle el pulso, apenas atreviéndose a creerlo. Más fuerte ahora, más lento. Ella despertó algún tiempo después, los ojos más claros, la confusión dando paso a la conciencia. Miró alrededor y luego a él, como si midiera la distancia entre quien había sido antes de la mordedura y quien era ahora. Te quedaste, dijo. Él se encogió de hombros, incómodo con el peso de aquello. No me pareció bien irme. Una leve sonrisa tocó sus labios. No era gratitud, era reconocimiento. Como si entendiera el tipo de hombre que era sin que él tuviera que decirlo en voz alta. Fuera de su pequeño círculo de luz de fogata, el desierto se extendía. Infinito e indiferente. Pero algo había cambiado. La supervivencia había trazado una línea entre ellos, afilada y permanente. Lo que viniera después. Ninguno de los dos saldría sin haber cambiado. Partieron después del mediodía, cuando ella recuperó fuerzas suficientes para montar. Él caminó junto al caballo al principio, observando cómo se sostenía, listo para sujetarla si se tambaleaba. El desierto parecía diferente a la luz del día, menos cruel, casi indulgente, aunque él sabía que era mejor no confiar. La supervivencia allí nunca tenía que ver con la bondad. Se trataba de resistencia. A la segunda hora, ella lo despidió con un gesto y espoleó al caballo hacia adelante por su cuenta. El color había vuelto a su rostro, y sus ojos estaban agudos otra vez, estudiando la tierra por delante. La herida aún dolía, pero ya no gobernaba su cuerpo. Cada milla que recorrían se sentía como una pequeña victoria silenciosa. El pueblo apareció cerca del atardecer. Un puñado de edificios bajos, apretados contra el horizonte. Humo salía de las chimeneas, y el sonido de la vida, voces, cascos, un martillo golpeando hierro, llegaba débil. En el aire. Ella se enderezó en la silla como si la sola vista le devolviera algo que creía haber perdido. Un doctor confirmó lo que el desierto casi había negado. Había sobrevivido a una mordedura que mataba a la mayoría. Habló de suerte y de sangre fuerte. Pero el vaquero sabía mejor. La suerte ayudaba, claro, pero la voluntad era lo que llevaba a un hombre o a una mujer hasta el final. Cuando volvieron a la calle, ella se detuvo. El ruido de la vida del pueblo se sentía extraño después de días de silencio. Se giró hacia él, y entonces lo miró de verdad, como si sopesara una verdad que aún no había pronunciado. Me salvaste la vida, dijo. Eso no te da derecho sobre mí. Él sostuvo su mirada, sin ofenderse. No quiero ninguno. Eso la sorprendió. Una pequeña sonrisa real tocó su boca, rápida y genuina. Bien. Montó sin ayuda esta vez. Antes de alejarse, se inclinó ligeramente. Pero sí significa que no te olvidaré a ti, ni lo que hiciste cuando importó. Él se tocó el ala del sombrero, viéndola cabalgar hacia el camino abierto. Más allá del pueblo. Con la tierra abriéndose y las opciones multiplicándose. Ella no miró atrás. Él la respetó aún más por eso. Mientras el polvo se asentaba, él se dio la vuelta y se dirigió hacia la caballeriza. El peso de los últimos días se asentaba en su memoria. Algunos encuentros no estaban destinados a durar. Estaban hechos para pasar por la vida de un hombre como una tormenta. Peligrosa, breve y esclarecedora. El desierto se cobró su parte, como siempre. Pero a veces, también devolvía algo. Y eso era suficiente.